He intentado miles de dietas y termino dejándolas. Ya no sé ni qué comer, si tengo hambre o es ansiedad. Si te identificaste con la situación anterior, te invitamos a formar parte de nuestro taller Mi cuerpo no es mi enemigo, en donde comenzarás a retomar tu fuerza de voluntad. Será este 10 y 11 de abril a las 19 horas, hora Ciudad de México. Conoce más en nuestra página web www.tucuerpohabla.com. Te dejamos con el episodio. Que decía, cuando no es suficiente es que no es por ahí. O sea, cuando no es suficiente el chocolate que me comí de antojo, entonces es que realmente no querías chocolate. Quizá es otra cosa que no estás haciendo, ¿no? Cuando, como dice Lau, te comiste X alimento y sigue esa ansiedad, seguramente no es lo que necesitas. Necesitas un abrazo, necesitas sacar la energía, etcétera. Que es el típico, empiezo bien el día, entre comillas, Sí. y me puedo cuidar, y hasta te dicen, no, es que me puedo cuidar perfecto en las mañanas y ya en las tardes ya, o sea, no sé qué me pasa, que me da Ujú. ansiedad de comer. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura, Y yo soy Carla y hemos creado este espacio. para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un episodio más de la quinta temporada. Ya le traíamos ganas a este episodio desde hace, ya no me acuerdo. Siempre que planificamos la temporada dejamos temas pendientes. Creo que en un inicio pensamos que se nos iban a acabar los temas, pero la verdad es que hay mucho de qué hablar en torno al cuerpo y la alimentación. Y algo que ahorita nos contará Lau desde su experiencia, pero yo que yo escucho mucho en la consulta es que me dicen, es que yo no tengo hambre, es que solo es ansiedad y nada más quiero picar y quiero que me ayudes a controlar la ansiedad. Y pasado el tiempo de llevar un tratamiento, nos damos cuenta que realmente no era ansiedad, que realmente era hambre. Y mucho de lo que les explico a mis pacientes cuando llegan a un tratamiento es, aquí vas a aprender a diferenciar bien, cuando sí es un tema de quiero comer para gestionar una emoción, o si esta emoción me está diciendo que no estoy cubriendo una necesidad básica como lo es comer. Totalmente, creo que coincido. Em, en la mayoría de igual de mis pacientes, incluso en mi mismo caso a veces, se puede llegar a confundir si es hambre o es ansiedad. Y decimos mucho, y creo que se usa mucho así como el borras, diría yo, yo y mi papá, que lo El usamos borras. como, o sea, sin pensar así, como que ya lo usamos demasiado y abusamos del término ansiedad, de que estamos comiendo por ansiedad. Pero incluso, o sea, a mí lo que me cuesta mucho trabajo de este punto es que las personas realmente piensan que son ansiosos o realmente piensan que tienen un problema o que no se pueden controlar o que sí, como que hay algo, tengo un problema y yo estoy mal y entonces soy ansioso y me la paso comiendo todo el tiempo, ¿no? Pero sí, la mayoría de las veces hay detrás que simplemente es hambre, pero bueno, justo por eso quisimos hacer este episodio para que quede un poquito más claro de cuándo puede ser hambre o cuándo sí realmente puedes estar comiendo por ansiedad. Oye, y para los que nos escuchan que no son de México, ¿cómo les explicarías qué es el borras? O para los Que es que muy no usen mexicano. frases de señor. Hacer las cosas como es Con la que ceba, ¿no? sí, hacer las cosas, iba a decir como a lo pendejo. Sí, como, o sea, o sea, así como sin prepararte, como al ahí se va, Mm. como sí, no sé cómo explicarlo, me costó mucho trabajo, más que hacer las cosas a lo pendejo. Sí, ese tipo de frases que dices, ¿cómo explico esto? O sea, lo tengo tan integrado en mi cultura, pero ¿cómo lo Sí, traduzco? sí, Sí, es como hacer las soy cosas una sin señora. pensarlo y al ahí se va, ¿no? Exacto, sin pensar las cosas, creo que eso sería el término. Okey. Y sí, o sea, cerramos paréntesis del borras, pero luego sí escucho en otros, podcast frases quizá muy chilenas, y yo así de, ¿me explican? Porque no no Ya entiendo. sé, ¿qué quiso decir eso? Pero okey. Sí, esta parte que dice Laude, que usamos mucho
el ansiedad como el borras. Sí es cierto, incluso yo hasta le digo a mis pacientes, bueno, está bien, vamos a ponerle apellido a la ansiedad. O sea, ¿qué es para ti? Yo hasta les pregunto, ¿qué es para ti ansiedad? Porque Sí. creo que sí enfrascamos todo en esta palabrita. Ujú. Muy fácil, muy, muy fácil. Justo creo que podríamos empezar a diferenciar o cómo es que podríamos comenzar, bueno, podrían comenzar a diferenciar entre el hambre y la ansiedad. ¿Qué sería, o sea, como cuáles serían para ti principales factores que se tienen que tomar en cuenta? Primero, tomar en cuenta si llevas tiempo teniendo restricción y no saciando bien tus necesidades de hambre y de saciedad. Eso es algo creo que yo considerar y es algo que considero en la consulta. Digo, si llega alguien que me dice, es que yo como por ansiedad, primero identifico si es alguien que está comiendo suficiente. Y aquí Mm, les invitaría a escuchar el episodio de lo importante y revolucionario que es comer suficiente, que les vamos a dejar en las notas del episodio. Pero es algo que es de lo primero que reviso. Luego puede ser alguien que piensa que está comiendo suficiente y quizás alguien que no tiene señales de hambre y de saciedad. Sí he tenido personas que me dicen, pero, o sea, ¿cómo se llega a sentir eso? ¿No? O sea, ¿cómo se siente el hambre? Entonces, si no tienes conciencia interoceptiva de tus señales de hambre y saciedad, es muy común que se vayan a confundir, porque no sé si qué estoy sintiendo adentro. Entonces, una es no comer suficiente, la otra es que no haya una capacidad interoceptiva desarrollada. La otra también es ver si es alguien que está teniendo un sistema nervioso muy desregulado. Son las tres cosas que más yo reviso para ver si estamos hablando más bien de una que de otra. ujú. Sí. Yo creo que les diría, como, o sea, quienes nos escuchan y digan, es que cómo fregados voy a saber qué es esto. Y si no tengo capacidad interoceptiva y ni siquiera sé de qué me estás hablando, ¿no? Porque puedes alguien que diga, ¿capacidad qué? Mm, Que quiere decir que sientas, o sea, tus señales internas, las que te está dando el cuerpo, que puede ser que no las sientas por muchas cosas, pero mm, creo que a mí me gustaría decir que es normal llegarlo a confundir, totalmente normal. Uno, porque se usa como así a lo güey, esta palabra de ansiedad. Y dos, porque ambas son sensaciones, o sea, puedes llegar a tener sensaciones físicas en ambas, tanto en ansiedad como en hambre. Y mm, justo es esta parte que Carla decía, a ver, siento algo, pero no sé qué fregados es, no sé cómo llamarla, no sé si es una emoción que no estoy gestionando, no sé si es hambre, o quizás seas una persona que siempre ha hecho dieta, entonces, pues como que ni siquiera tengas registrado el yo puedo sentir hambre o cuando siento hambre está mal, entonces ya lo vas bloqueando y lo vas bloqueando. Entonces, creo que esto, o sea, que nada más quería decir que es totalmente normal que lo puedas confundir. Muchos nos pasa, muchísima gente le pasa, pero también se puede llegar a ir como separando. Y si ambas tienen sensaciones físicas, bueno, creo que ambas se dan pueden tener sensaciones muy diferentes, eso sí, en cada persona, muy, muy diferentes. Pero y es ahí un poco como empezar a ver en qué en qué áreas, en qué partes de tu cuerpo estás teniendo esas sensaciones, ¿no? Voy a dar un ejemplo, no es lo mismo tener palpitaciones muy aceleradas, que eso puede ser más ansiedad, que tener un dolor de cabeza, que eso puede ser más hambre, o tener pensamientos así muy acelerados, que bueno, ahí puedes tener muchos pensamientos acelerados de comida, entonces ahí hay que ver, igual y estás en una mm, restricción, entonces por eso también esos pensamientos acelerados, pero yo siempre les digo, es prueba y error, ir experimentando qué te sí, sirve, qué no te sirve. es prueba Y, y error. y sí algo mucho que he notado es cuando es hambre, pues comen y se calma. Cuando, Mm, aguas, nada más que cuando es ansiedad, he visto que comen, se calman unos minutos y regresan al mismo punto. Entonces ahí yo les diría como, esperen, o sea, esperen y mm, sean pacientes, porque sí, pues al final, si estás cubriendo esa emoción de la ansiedad, perdón, ya me estoy extendiendo en otra cosa, pero si estás cubriendo esa emoción de la ansiedad con un alimento, o sea, te puede calmar, te puede tranquilizar unos minutos,
pero al final después va a regresar. Sí, me parecen todo lo que pones, o sea, puntos súper claves para diferenciarlo. Y como todo tiene sus dependes, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, esta parte que dice Lau de cuando es ansiedad, lo comes y después de un rato sigue esa emoción ahí, con sus respectivas sensaciones. Nada más poner en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, cuando están en una fase de recuperación, pues pasan por algo que se llama hambre extrema. Hambre extrema es lo normal y necesario para una recuperación, pero ¿qué pasa? Que comen y ya llegaron a llenar el estómago, pero después de una hora otra vez están teniendo hambre, ¿no? Entonces, quizá para una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que está en recuperación, diga, ay, es que soy ansiosa, pero no, más bien es normal pasar por esa etapa de hambre extrema. Y mm, cuando no hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, pues sí, como dice Lau, como y esa sensación y esas sensaciones y esa emoción sigue ahí presente. Me recordó a un podcast, no, un podcast, este es el podcast, a una entrada de newsletter que había hecho que decía, cuando no es suficiente es que no es por ahí. O sea, cuando no es suficiente el chocolate que me comí de antojo, entonces es que realmente no querías chocolate, quizá es otra cosa que no estás haciendo, ¿no? ujú. Cuando, como dice Lau, te comiste X alimento y sigue esa ansiedad, seguramente no es lo que necesitas, necesitas un abrazo, necesitas sacar la energía, etcétera. Entonces, podría decirse esta parte de si no es suficiente, quizá no es por ahí, con sus excepciones, de, por ejemplo, si estamos hablando con alguien que lleva una restricción crónica, o sea, de un trastorno de conducta alimentaria. Complementando un poco lo que decías, cuando una persona vive con un trastorno, creo que también puede llegar a pasar que comas algo y sigas con esta ansiedad, entre comillas, de comer y de hambre, y que no necesariamente tengas un trastorno. Y también lo he visto mucho. Ejemplo, es que tenía como esta ansiedad de comer y me comí unos pepinos. Sí, pero Mm, perdóname, pero unos pepinos no te van a satisfacer. O sea, sí. y la Ujú. gente como por este miedo, al menos yo he visto mucho en mis pacientes, como por este miedo buscan cosas light, entre comillas, ¿no? O me tomé un vaso con agua, o me tomé un jugo verde, o me tomé, o comen mucho verdura, o sea, buscan como mucho verdura y alimentos que no les dé como tanto miedo comer o que no estén tan satanizados comer. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final no te satisface, no te dan la energía que tu cuerpo está requiriendo y el cuerpo va a seguir pidiendo esa energía. Y no es que estés ansioso, es que, bueno, tu cuerpo está ansioso, pero por tener energía, ¿no? O sea, está, está desesperado por tener energía y entonces te sigue pidiendo esa señal. Y por eso sigues pensando o podrías pensar que eres ansioso. ¿Me expliqué? O Sí, de hecho, o sea, ansiedad es ese sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, ¿no? Entonces, claro que el cuerpo se siente inquieto si no le he claro, dado el combustible suficiente. Entonces, también la ansiedad puede ser un síntoma, bueno, sí, un síntoma, una emoción de una saciedad que no ha sido bien cubierta, cubierta. bien satisfecha, o también un hambre que ya o sea, ya es crónico, de que una semana medio comiendo, 2 semanas medio comiendo, un mes, etcétera, ¿no? Entonces, claro que también el no cubrir esa necesidad, pues nos va a hacer sentir así. En el rango de la conducta alimentaria que la persona entre, habrá quien entre en un trastorno de la conducta alimentaria, habrá quien entra en conductas de riesgo, que es lo que nos explicaba Lau, o nos compartía Lau, donde pues no se llega a un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí hay una mala relación con la comida, por lo tanto conductas de riesgo donde tengo hambre, pero solo siento seguridad y no me da miedo si como un pepino, ¿no? Sí, que al final, pues la verdura te puede llenar un poquito por la fibra, pero no te va a aportar mucha energía, ¿no? Y Ujú. se siente seguro. Entonces, siempre les recuerdo, y esta frase se la robé a Ana Arismendi, no es lo mismo estar lleno que satisfecho. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso.
Creo que podríamos pasar a explicarles un poquito entonces, si no es ansiedad, porque fregados yo lo vivo como ansiedad. Y digo fregados, me enojo, porque yo sé lo que se siente y es horrible. Entonces, y yo en algún momento, creo que sí lo conté, que en algún momento, creo que en el de adicción, llegué a pensar que era adicta y como sentía esta ansiedad por comer dulces. Mm, Entonces, ¿por qué lo puedo, o sea, por qué lo vivimos así si no es ansiedad? mm. Pues esta parte que decía de, claro que si tu cuerpo, o sea, para el cuerpo es muy inseguro, es muy agresivo que no le des la cantidad de energía que necesita y le estés pidiendo que rinda igual, porque es lo que hacemos. Ujú, Entonces, claro que eso va a generar que llegue un punto en el que se sienta inquieto y con miedo ante la comida y en general, ¿no? Lo bien que bien dicen, ay, no sé, he tenido pacientes que cuando ya salen de la restricción y comen suficiente, es de hasta el humor les cambian. Entonces, bueno, hay una herramienta también que se trabaja con alimentación consciente e intuitiva, que es la escala de hambre y de saciedad. Y la escala de hambre y saciedad es como las emociones, o sea, no es lo mismo que yo esté enojado en un 10 donde ya estoy inventando madres y mi lóbulo frontal se apagó y ya no entiendo razones y solo estoy escupiendo, a que esté enojado quizá en un 2 donde puedo poner límites y gestionarlo de forma más asertiva. También con el hambre es así, no es lo mismo atender mi hambre cuando ya es muy extrema, a atender mi hambre cuando apenas me está diciendo, como nos decía nuestra invitada Mariana Lee, que decía, ahorita mi cuerpo me habla susurrándome, con el hambre también. Entonces, claro que cuando ya llegas a un hambre que es extrema, hay emociones en esa hambre extrema. Y una ujú. de ellas es la ansiedad. Es de tu cuerpo, el cuerpo está hecho para sobrevivir, ¿no? Entonces, si le falta energía, va a hacer lo que necesite para que tú cubras esa energía, porque si yo no le doy de comer a este humano, o sea, si este humano y yo no comemos, entonces, pues no va a vivir. Así que una de las emociones que está ahí para lograr romper esa restricción es la ansiedad, pero también hay otras emociones que pueden presentarse. Y que nada más otro paréntesis, para quienes están en este proceso, que creo que con esto que explica Carla ayuda mucho a que seamos compasivos con nuestro cuerpo y aprenderle a dar un poco la vuelta a esta ansiedad que llegamos a sentir y que se siente desesperante y que puedes llegar a decir, ay, no tengo control y no puede ser y qué me está pasando y la fregada y media porque todo el mundo allá afuera tiene fuerza de voluntad menos Mm, yo, que no es cierto, pero es más bien a ver, gracias cuerpo por avisarme, literal, suena muy cursi y muy cliché, yo lo sé, pero es mm, gracias, literal, porque me estás avisando que no me estoy alimentando lo suficiente. Y, pues, sé que es una parte difícil porque, pues, piensas que cómo, o sea, ¿cómo vas a creer en esto si ya te comiste las porciones, entre comillas, que tenías que comer, o lo que dicen allá afuera que funciona, bla, bla, bla? Entonces, sé que puede ser difícil, pero al final es también voltear a ver al cuerpo y honrarlo y decir: "Oye, creo que me estás queriendo decir algo y ujú. te voy a dar chance", así, te voy a dar ¿cómo dicen? El mérito de la duda. El beneficio de la El duda. mérito, el beneficio También. de la duda, gracias. El beneficio de la duda y, a ver, o sea, literal, darme chance de, okey, esta vez lo voy a hacer diferente, ¿qué pasa si como lo suficiente? Ujú. Sí, ¿No? exactamente. Que va muy aunado a otro punto que queríamos tratar, que es cómo prevengo sentirme así, ¿no? Sí. Porque es muy, muy incómodo y no sé si nos quieras compartir un poquito de tu experiencia de, pues, cómo a lo largo de tu proceso, pues eso también hizo que te sintieras distinta o que ya no te sintieras así y entre ellos, pues, una herramienta. Sí, justamente en este proceso que les contaba de que yo pensaba que era adicta al alimento, bueno, fueron muchos factores, ¿no? Bueno, no al alimento, al azúcar. Fueron muchísimos factores, que si me decían, que si me lo limitaban, que si era algo que estaba prohibido, que si yo como que muy inconscientemente algo que era malo, este, o sea, como cuestionarme todas estas cosas, que fue mucho tiempo después,
fue lo que me fue ayudando a darme cuenta que no era cierto, y que incluso a veces en mi situación, como esas cosas dulces eran necesarias, no solamente emocionalmente, sino fisiológicamente era necesario, Ujú. pero, creo que lo que más me ayudó, literal, fue el dejar de restringirme. Yo no me daba cuenta y no lo hacía con la intención de me quiero restringir ni para nada. Por muchos otros factores, que si se me olvidaba, que si flojera, que si mañosa. Sí, justo lo que más me ayudó fue darme cuenta de que no estaba desayunando lo suficiente, porque uno, bueno, primero pasé por la etapa de pensar que tomarme un café era desayuno. No, por favor, gente, escuche esto, tomarse un café no es desayunar. Aunque le pongas leche, porque yo lo pensaba y lo he escuchado también, no es un desayuno. Aunque le pongas colágeno, porque también últimamente lo escucho mucho, no es un desayuno completo. Y entonces pasé primero como por la etapa de tomo un café, desayuno. Luego, okey, tomo un café y no sé, una fruta, y ya era mi desayuno, entre comillas. Obviamente Ujú. seguía siendo, no seguía siendo suficiente para mí. Entonces, eso fue lo que más me ayudó. Entonces, creo que la herramienta que yo les recomendaría, consideren su desayuno, qué tanto está siendo suficiente, si sí en verdad se están llenando, si, quedan satisfechos, si se están limitando de algo, porque luego nos llenamos de, no sé, voy a inventarme, queso panela asado con nopales, y entonces ya pienso que es suficiente, pero quizá me está faltando ahí por un poquito de carbohidratos y al rato eso se llega a sentir como ansiedad. Y me enfoco mucho en el Ujú. desayuno, digo, yo no, ese no es mi caso, no puedo hablar por mi experiencia, pero lo veo mucho en mis pacientes, que es Ujú. el típico, empiezo bien el día, entre comillas, Sí. y me puedo cuidar, y hasta te dicen: "No, es que me puedo cuidar perfecto en las mañanas, y ya en las tardes ya, o sea, no sé qué me pasa, que me da Ujú. ansiedad de comer". Y pues, el Sí. y ahí el cuestionarse qué es, si realmente te estás cuidando o te estás restringiendo. Entonces, cuestionar mucho Ujú. ese desayuno. Creo que eso es lo que les podría compartir. Súper valioso. También sí, lo que dices del desayuno, tan cierto, y la parte de puedo empezar bien mi día, es un poco como puedo aguantarme un poquito, ir al baño, pero ya llega un punto en que ya no puedes, o sea, ya no es sostenible y muchas veces es en la noche. Sí, Entonces, de las herramientas que la nos compartía es esta parte de cuestionar las creencias y comer suficiente. Y otra cosa que yo agregaría es ir desarrollando nuestra conciencia interoceptiva, que cuando no la tienes, puede que ni siquiera sepas que no la tienes, ¿no? Puede que pienses que todo el mundo no siente el hambre o que todo el mundo confunde hambre y con ansiedad, que es muy común, pero ahí te recomendaría que pudieras encontrar ya sea terapia psicológica o terapia nutricional que integre el cuerpo y que puedas ir desarrollando esa conciencia interoceptiva. Porque de verdad es súper valioso poder tener ese nivel de autoconocimiento, de regulación corporal para decir: "Ah, ahorita genuinamente sé que la comida me ayudó a gestionar esta emoción. Ahorita es un tema de que me estoy muriendo de hambre o que tengo hambre acumulada", y poderlos nombrar por lo que son. Y eso yo les digo mucho a mis pacientes, hay que nombrar las cosas como son. Lo que tuviste en ese momento fue hambre, no fue ansiedad, ¿no? O fue, sí fue ansiedad porque llegamos a una escala de hambre ya muy incómoda. No sé, pero sí es muy importante nombrar pues, las cosas como son y encontrar a alguien que nos acompañe en este camino donde me estás hablando en otro idioma y que sea poco a poco y que sea amable y que sea a mi ritmo, es algo bien importante y una herramienta también que considero ayuda demasiado. Que incluso Lau nos empezaba ya a compartir un poquito de su proceso, que ella lo hacía poco a poquito. O sea, quizá de momento comerte algo más copioso iba a ser así como y ir integrando poco a poquito ya un desayuno completo, pues se sintió mejor. Y eso es lo padre también de buscar un acompañamiento con alguien que me guíe poco a poquito para que no se vuelva muy abrumador ese proceso. Si de pronto para mí, para mi cuerpo mente comer suficiente no se siente seguro. sí, justo. Y ahorita con todo eso que decías, creo que también hay que
bueno, con el acompañamiento, con el autoconocimiento y aprender a escuchar cada vez un poquito más, poco a poco, las señales de tu cuerpo, creo que también puede llegar a pasar que sientas hambre, entonces eso te genere ansiedad. Mm. Entonces se vuelve ahí un combo cuates de hambre y ansiedad, ¿no? Y Sí. que, o sea, también Ujú, puede llegar a pasar que comas, se te puede quitar el hambre, pero entonces viene la ansiedad de, ¿por qué me dio hambre? ¿Por qué no me puedo controlar? ¿Por qué? O sea, pero, o sea, no es que esté bien y no es que lo deseo que lo tengan, pero sí es importante aprender a diferenciarlos y a separarlos. Y que, ujú. okey, ya cubrí mis necesidades de hambre, ya respeté mi cuerpo y ya, por otra parte, seguir con la parte de la ansiedad. Pero bueno, la verdad es que, al menos en mi experiencia como persona que vive con ansiedad de repente, que va y viene, y persona que en un momento pensó que era adicta a los dulces, creo que trabajar las 2 te ayuda muchísimo. O sea, el Ujú. cuestionarlo, el aprender a distinguirlo, aprender a nutrir uno del otro, o sea, uno y otro, te va ayudando muchísimo. Entonces, relájense, se va a solucionar, va a pasar. No, ay, sí. Dijiste algo bien, bien importante. Sí, hay veces en las que sentir, porque sentir después de no haber sentido por mucho tiempo es Es horrible. muy incómodo, muy, muy incómodo. Entonces, claramente, si empiezo a sentir el hueco en el estómago que jamás en la vida había sentido, pues sí, te puede provocar esto que decimos, inquietud, miedo, intranquilidad, que es la ansiedad. Sí. Un abrazo a las personas que estén así. Y que Ujú, también, o sea, uno, como dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin sentir? Y 2, yo, o sea, insisto mucho en esta parte, si allá afuera me están diciendo y me están vendiendo 20,000 cosas para dejar de sentir hambre, mm, ¿por qué? O sea, el madres, estoy sintiendo hambre, es como, wow, wow, espera, espera, ¿no? Algo tengo que está, callar, algo está hay mal. algo. Ajá. Sí. Entonces, pero sí, es muy importante y el separarlo te puede ayudar muchísimo, se los prometo, te puede ayudar a tranquilizarte muchísimo, sobre todo Mm, respetar tu cuerpo. me encanta, sí. Y que también el objetivo no es que nunca en la vida, jamás vuelvas a gestionar una emoción a través de la alimentación o del alimento, de la comida. Ese tampoco es el objetivo, simplemente que no sea algo disfuncional y que no sea la única herramienta que usas para Exacto. gestionarlo. Mm, Ujú, totalmente. Y eso es algo que también trabajamos mucho en consulta y que creo que también una parte que ambas tocamos en consulta es, o sea, con esta pregunta que decíamos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo puedo llegar a prevenir? Simplemente el usar la lógica y el usar tus sensaciones de hambre y trata, o sea, y el como combinar ambas partes, ¿no? ujú, Yo digo, siempre digo, bueno, la verdad es que tengo horarios privilegiados y yo puedo escoger mis horas, de a qué hora bloqueo mis horas de hambre y casi casi mis horas de lunch y descanso y todo, pero yo sé que no ujú, todo el mundo es así. sí, Entonces, si por horarios de chamba, si o por tu tipo de trabajo no puedes comer durante ciertos horarios, ahí también, o sea, te puede llegar a dar esta hambre que se siente como ansiedad o que se revuelca en la ansiedad o lo que sea que estés viviendo, pero por horarios. Entonces, o sea, yo luego sí les digo a mis pacientes, bueno, ni modo, si sabemos que no puedes comer de tal hora a tal ujú, hora, hay que empacharnos un poquito más antes exacto. o encontrar la manera en que, no sé, te dejan tener líquidos, pues un licuado o algo que te ayude para que no termines ese horario, esa jornada laboral y estés hambriento, ansioso o lo que sea que estés pasando. Ujú, Más sí. hambriento que ansioso. Sí, exactamente. Y que también el otro objetivo no es que nunca en la vida sientas ansiedad, o sea, somos seres humanos Ojalá, que ojalá, pero no. somos seres humanos sintientes y eso pues tiene una Ya gama estará. de emociones placenteras y displacenteras. La ansiedad pues obviamente no es placentera, pero, pues, lo vamos a seguir sintiendo por el resto de nuestras vidas, así seamos muy hayamos trabajado mucho en nosotros, en regular nuestro sistema nervioso, es una emoción que siempre va a aparecer. Claro que no es lo mismo cuando ya comes suficiente y no es una constante, ¿no? Y que no sea todo el tiempo y no sea ansiedad de 0 a 10 10.
pero también no ponernos una meta que nunca va a pasar, porque entonces vamos a sentir que nunca avanzamos. No, y que bueno, no voy a clavar en eso, ¿no? Pero es bastante funcional cuando, o sea, yo siempre digo, a ver, por algo me está gritando mi cuerpo de esta manera. Entonces, siempre hay un mensaje detrás. Y que para eso, paréntesis, les recomiendo mucho el podcast de Desansiedad y su página web. A mí fue un gran aliado cuando empecé a trabajar en mi ansiedad. Antes de tener una terapia uno a uno, la verdad es que dan muchísimas herramientas, lo recomiendo muchísimo. Sí, el alimento lo podemos llegar a utilizar como un medio para tranquilizar nuestra ansiedad, pero como decía Carla, no tiene que ser el único medio, porque sí, cuando solo nos recargamos en un único medio, sea, o sea, sea comida o lo que sea, O novio, o novio, o o persona, apuestas, o o relaciones compras, sexuales, o o lo que trabajo. sea, Mm, pues sí, se vuelve contraproducente, quizás es la ujú. palabra. Les comparto que hace poco me cayó el 20 de decir, no es lo mismo escuchar información en un podcast o en una plática que ya tener un acompañamiento o un taller o algo donde yo ya lo baje a la práctica, porque muchas veces nos quedamos con la información, pero no lo llevamos a la práctica, no ejecutamos. Y hay ocasiones en las que podemos ejecutar escuchando sin que tengamos un acompañamiento y en otras ocasiones necesitamos un acompañamiento. Entonces, si quieren bajar al cuerpo esta información, saber más, tener un espacio seguro donde me puedan resolver mis dudas, donde pueda compartir mi experiencia y se sienta bien, les invitamos a este próximo taller que vamos a tener. Les dejamos toda la información en las notas del episodio. Si lo están buscando, si les gustaría trabajarlo en comunidad, que es la parte que a Carla y a mí nos encanta. Eso es lo padre de sumar, entonces, y sentirnos acompañados. Les dejamos todo en las notas del episodio e invitarles a compartir este episodio si saben que alguien está pasando por esto o que le ha pasado en algún momento de su vida y le podría ayudar, compartírselo y pues nada, nos vemos en el taller y muchísimas gracias. Bye. Te invitamos a que conozcas más de nosotras, así como nuestros servicios en www.tucuerpohabla.com. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.